Seguimos en la tertulia, estamos hoy, lunes 15 de marzo de 2021, con Martín Bueno, Ana Laura Pérez, Fernanda Sfeir y Dauís Uriarte. Vamos al segundo punto del orden del día. Enrique Montaño, dirigente de Cabildo Abierto, que era vocal en el directorio de ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, renunció a ese cargo el jueves de mañana, luego de que el semanario Búsqueda hiciera pública la grabación de una conversación privada que mantuvo en febrero con un ex militante de su partido. En el audio, Montaño critica a la política del gobierno, a la que define como un culo, aventura que la coalición multicolor se va a romper fea, dice que pretendía realizar purgas de funcionarios votantes del Frente Amplio y acusa al presidente de ACE, Leonardo Cipriani, de politiquito sin voluntad de hacer. También se jacta de haber colocado a 135 personas en ese organismo de salud estatal. Yo tengo una estructura montada en ACE, gigantesca. Hoy, en un año, tengo montado que si el año que viene se fuera el Partido Nacional y se lo dejan a ACE, se lo dejan a Cabildo, yo en 48 horas les monto toda una estructura con gente de Cabildo grande. En la misma mañana del jueves, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, habló con Montaño y le pidió la dimisión. También dialogó sobre la situación con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Los dichos de Montaño alarmaron a la oposición, que resolvió convocar al Parlamento a Cipriani y al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, para conocer de primera mano cómo se dieron los ingresos de personal y qué papel jugó el resto del directorio, según decía el comunicado del Frente Amplio. El clientelismo y el proselitismo son prácticas reprochables que van en detrimento de la buena gestión de ACE y que finalmente toman de rehén a la población usuaria de ACE, dice ese texto. Cabildo Abierto, mientras tanto, sostuvo en un remitido que el número de 135 cargos fue una declaración arbitraria de Montaño y, por otro lado, le expresó al exdirector el reconocimiento profesional a un servidor del país. ¿Quién va primero ahora? Dauís. Sí, a ver, estoy de acuerdo como había empezado Martín, no sé cómo voy a seguir, pero yo creo que acá hay varios aspectos. El contenido de lo que dice, cómo lo dice, y la actitud de Cabildo Abierto, que sale a decir que fue un gran director, el mejor director de todos los tiempos, pero ¿quién puede imaginarse eso, inclusive conociendo o no su historia, pero a través de esas declaraciones? Yo creo que lo que demuestra es una ignorancia brutal, una falta de apego a la democracia y una franqueza con una grosería poco común para alguien que debiera estar ocupando uno de los cargos más importantes dentro del Estado y que además tiene un grado de coronel. Eso me preocupa porque esa es la imagen también está afectando la imagen del ejército y me parece que Cabildo Abierto, en lugar de loarlo, debiera mandarlo a un tribunal de conducta. Por otra parte, creo que ha dado señales de una corrupción que necesariamente hay que investigar. Y creo que además, sin duda, la coalición le tiene que pedir cuentas a Cabildo por este tipo de cosas y por este tipo de actitudes. Martín, estamos hablando de ¿para dónde ibas? Martín, ¿cuál era la segunda parte de tu intervención? A ver, como decía, la primera parte era que realmente me impacta la respuesta de Cabildo Abierto a esta situación. Atacando a la prensa, defendiendo a este señor y acusando de ser hasta una maniobra de distracción. Bien, muy, pero muy, hay que decirlo así, aparte como justo Manini estuvo con esos temas, muy kirchnerista todo. ¿Ah? Tenemos al compañero se lo defiende hasta el final, sin importar lo que haga. ¿Ah? Eso es lo primero que me parece y me parece que es despreciable. Y lo segundo que hay que decir también, que este tipo de personajes en la política y en el Estado no son únicos de Cabildo Abierto, y hay que decirlo. Lo que pasa es que en otros partidos seguramente se tome otra actitud, pero este señor ve el Estado como un botín político, y eso es muy común que suceda. Y hay personajes y hay en todos los partidos políticos que podrían hacer estas mismas declaraciones. ¿Ah? Y eso tiene que ver con lo estructural del problema del Estado y la política uruguaya. Bien, obviamente que este señor lo hace de manera burda, lo hace de manera hasta obscena, todos sus comentarios.
pero no creamos que esto es un caso aislado en el sentido general, ¿tá? Lo que sí, por eso digo, no es un caso aislado. Lo que sí me parece que tiene que llevarnos a la profunda reflexión de la gravedad es la respuesta que toma Cabildo Abierto ante el caso. Vuelvo a la nota, vuelvo a la transcripción de la conversación, una nota que es particularmente intensa, ¿no? Cada frase, cada párrafo llama la atención. En un momento cuenta Montaño una charla que tuvo con Cipriani, con el presidente de ACE. Le dijo: mirá, escuchame, tenemos que trabajar en equipo, yo te tengo que cuidar las espaldas y vos me tenés que cuidar a mí, porque si vos ganás las próximas elecciones, si el Partido Nacional gana, me vas a necesitar de vuelta, y si yo gano, te voy a necesitar, entonces tenemos que trabajar en equipo, le digo, porque si no, ¿sabes qué? Estamos regalados. Y luego le avisó: mirá que si yo te quiero cagar, yo te recontracago. Así le dije: mirá, ¿sabes lo que hago? Levanto el teléfono y en 3 policlínicas de la Rambla de Montevideo y Canelones tranco las farmacias un viernes, que es cuando están retirando los medicamentos para las enfermedades crónicas. ¿Y sabes qué hago? Llamo a los canales a que vayan y que te filmen. Entonces, ¿sabes una cosa? Vos, Cipriani, que sos un tipo que supuestamente estás haciendo las cosas bien, que te preocupás y que estás haciendo una buena performance para tu futuro político, ¿sabés lo que la gente dirá? Y este es un desastre. Bueno, así nomás le dije: este tipo es un politiquito. Ana Laura. Sí, yo creo que, y no porque crea que el episodio en sí no es muy grave, porque sí creo, coincido con Martín en que es la versión desprolija de una cosa que se extiende, pero me interesa tratarlo como un síntoma, ¿sí? Porque creo que muchas veces en una enfermedad los síntomas son graves, pero también son importantes porque son síntomas. Yo creo que todo este episodio es un síntoma de el peligro que conlleva y que viene constituyéndose en Cabildo por varios motivos. Primero porque hay otra parte de la entrevista donde él dice que condujo una compulsa por los pasillos para ver quiénes votaban a Cabildo Abierto y quiénes no. Primero, habla de una manera de hacer política, ¿no? O sea, habla de un modo de encarar lo político muy particular. Segundo, porque Cabildo no existía y explotó y tiene un montón de legisladores y varios cargos en el gobierno, y no sé, capaz que hay gente que sí, pero yo realmente no tengo, y veo que a mucha gente le pasa lo mismo, claridad sobre qué es Cabildo, ¿sí? Cuáles son las ideas de Cabildo, qué es lo que hay detrás de Cabildo, más que un grupo de gente que se juntó para ganar el poder. Digamos, si uno lee, yo me tomé el trabajo de leer las definiciones de Cabildo que están en su página web y el programa, etcétera, y nada, es un cúmulo de generalidades donde habla repetidamente del artiguismo, que todos sabemos que se interpreta, cada uno interpreta el artiguismo como le puede servir. De hecho, el artiguismo es esto, justamente es un paraguas donde estamos todos porque cada uno lo interpreta como lo siente interpretar. Después habla de libertad, de creatividad, de generalidades, habla de que ellos se arrogan la representatividad del pueblo, ¿sí? Hablan de que no representan a una clase social sino a todas, etcétera. Entonces, es como una bolsa donde hay de todo. Me interesa también ir al punto en el cuál fue el origen de este episodio, porque de nuevo habla de una manera de hacer política muy peligrosa, ¿sí? Este episodio es la consecuencia de la expulsión de un dirigente de Cabildo Abierto por violencia, por estar involucrado en una causa de violencia de género, que tenía una tobillera, y como venganza él graba a un dirigente para vengarse. Luz, que es otro dirigente de Cabildo Abierto, también dice haber sido grabado en el marco de esta suerte de vendetta conducida por un ex dirigente de esta agrupación. Yo no he visto que los dirigentes de Cabildo Abierto realmente hagan un mea culpa sobre toda esta serie de sucesos que implican, digamos, altos dirigentes o dirigentes a un nivel medio alto de su pirámide, y cuál es la idea que tienen de cómo se hace política y qué es lo que quieren hacer. Fernanda. Me preocupa muchísimo como síntoma. ¿Completamos esta ronda, Fernanda? Vale. Bueno, en realidad, medio que por suerte estas son las cosas que a una le dejan contenta de que coincidamos en lo que es importante al final del día. No quiero dejar de mencionar que las declaraciones del presidente, que dijo que en realidad esos
135 lugares de los que hablaba, que son un hecho gravísimo en sí mismo. Se habla de que han sido 47 lugares los ocupados, que son naturalmente lugares de la estructura de ACE, y me parece correctísimo que el Parlamento igualmente llame a las autoridades, porque si esto fuera así me parece un tema gravísimo, y justamente el Parlamento lo que tiene que hacer es controlar al gobierno, así que lo celebro. Y por suerte vi declaraciones de dirigentes de mi partido que estaban en la misma línea, así que me deja tranquila. Con lo que hacían referencia anteriormente, que yo decía que por suerte en esto estamos todos de acuerdo, yo creo que estamos pasando por un momento complicado en cuanto al describimiento de la política por parte de la ciudadanía, y estas cosas no hacen más que echar leña al fuego. Yo creo que cuando los outsiders entran a la política, y entran no mediante los partidos, que quieras o no, acá se demuestra el rol importantísimo que cobran los partidos políticos fuertes en democracia, puede pasar este tipo de cosas, porque es justamente a lo que hacía referencia Martín, que es algo de lo que yo lo que pensaba, el hecho de que, bueno, yo creo que de este tipo de personajes nefastos debe haber en todo el sistema político y en todos los partidos políticos. Ahora, la gran diferencia es lo que decide ser un partido o un dirigente en cuanto a este tipo de casos. Y no solo que lo defendieron, sino algo que a mí me molestó profundamente, porque de verdad me indigna, porque yo a ese concepto le asigno el mayor de los honores, que es el ser servidor público, cuando hoy más temprano hacía referencia a lo que nosotros queremos construir en cierto relato. Bueno, nosotros no podemos decir que un servidor público es aquel que dice que el día de mañana se puede ir feliz a su casa porque consiguió 135 cargos. Cuando está hablando de cargos, de purga, eso es lo que queremos nosotros de la política. El tipo en ningún momento habló de en qué aspecto había mejorado, de a quién le había cambiado la vida, que eso se supone que es lo que debe llenar a las personas que son parte del sistema político, porque para eso estamos, no estamos para conseguir cargos, no estamos para hacer purgas. Y ahí está el tema de lo preocupante. Vuelvo a hacer hincapié en el respaldo de un partido político y en la falta de respeto, porque si habrán servidores públicos en el sistema político, de decirle servidor público a un tipo con estas referencias, creo que lo único que sale lastimado acá es la democracia, porque una vez más, ¿qué es lo que sale para afuera? Bueno, porque obviamente el discurso de que son todos iguales no falla y está a la orden del día, y nosotros le seguimos dando la razón cuando tenemos este tipo de personajes, y en vez de cerrar pilas y decir esto es todo lo que no queremos de la política, porque este tipo es todo lo que no queremos de la política, le decimos que es un servidor público. Nada, vamos con Davis. Me parece que esa visión de la política es justamente lo que nos hace mal. Volvemos contigo, Davis. Micrófono. A mí no me extrañan mucho las declaraciones de este personaje, porque Cabildo ya ha demostrado que todos los dinosaurios ligados al ejército y a la vieja concepción del ejército están ahí. Es decir, si uno le presta atención a todo ese discurso, es un discurso de la dictadura. Y yo creo que ese es el mayor problema, lo que demuestra que lamentablemente hay todo un grupo a nivel del ejército, de los cuadros medios y altos del ejército, que siguen teniendo y manejando los mismos conceptos de la dictadura. Y yo creo que es muy preocupante que el líder máximo de Cabildo Abierto lo que hace es alabarlo en lugar de someterlo a un tribunal de conducta, que sería lo mínimo que cualquiera de los partidos democráticos haría con alguien que hace este tipo de afirmaciones y que trata de esta forma, porque, a ver, es horrible en el contenido, es horrible en la forma de expresarse y en el desprecio que manifiesta hacia los demás. Y es un desprecio hacia el sistema político. Y yo creo que lamentablemente dentro del Cabildo Abierto hay una cantidad de personas que ya han demostrado un desprecio por el sistema político y que de alguna forma sienten que están usando el sistema político para
sus propias intenciones, pero que no confían ni creen en el sistema político democrático. Y eso es lo que yo creo que más me preocupa. Independientemente de que, como decía Fernández, sí, hay que investigar a ver si, porque además creo que Cipriani y quienes están en ACE tienen derecho a ver y a explicar, tienen derecho a explicar que eso que se dijo es falso o a corregir si hubo errores en eso. Martín, tengo alguna objeción que te hacen desde la audiencia por tu intervención inicial. A ver. Ignacio dice, Martín con su tirria particular hacia Cabildo Abierto, ¿es consciente de que sin el aporte de ese partido el Frente Amplio continuaría gobernando? ¿Qué es lo que quiere, una fractura de la alianza multicolor? A ver, claro, lo que pasa es que el oyente piensa en términos políticos electorales básicos, ¿bien? Y uno lo que piensa es en lo que está bien y lo que está mal. Y bueno, y sí, y seguramente ustedes saben, a ver, que a mí, seguramente para el gobierno es un problema, es un enorme problema. Y eso significa que el Frente Amplio tiene que ganar porque eso es un problema y que sea lo que el electorado quiera dentro de 5 años. No lo sé. Pero por ese tipo de argumentos no podemos dejar pasar actitudes que son, es todo lo que está mal del manejo del Estado, en primer lugar, más todo lo que está mal después de lo que hay que hacer con las personas que hacen todo mal. ¿Bien? Porque de vuelta, a mí lo que más me preocupa es lo que decía Fernanda recién, muy bien, es el agradecimiento de Cabildo Abierto a este señor como un servidor público. Este señor no es un servidor público. Este señor se quiere servir a sí mismo, quiere servir a su partido político, quiere servir a su propia ideología y a su propio plan. No quiere servir al Uruguay. El Uruguay está hecho con diferentes visiones, diferentes ideologías. Habla de purga. Le parece que está bien purgar. O sea, es dramático lo que este señor dice. Y Cabildo Abierto lo respalda como un servidor público. Yo creo que es gravísimo, y obviamente que es un dolor de cabeza para el gobierno, y eventualmente en algún momento quizás tengan que romper o no romper, no lo sé, es un tema de los que hacen política, yo por suerte no hago política, pero es un problema grave para el gobierno y para el oficialismo Cabildo Abierto, y es un problema grave para el Uruguay, realmente. Ana Laura. Sí, me parece que ese planteo de barramos abajo de la alfombra es también todo lo que no hay que hacer en política. Me parece que no es por ahí. Creo que si algo está mal, está mal. Además, creo, insisto, esta no es la primera vez que a Cabildo Abierto le ocurre un incidente con un dirigente, es la tercera o la cuarta. El presidente ha tenido que accionar más de una vez sobre dirigentes de Cabildo Abierto. Y yo calculo que va a llegar un momento en el cual Cabildo Abierto le va a decir, no, ¿sí? O vamos a una lógica en la cual en 5 años Cabildo Abierto o no tenga más dirigentes en el gobierno o los haya... a mí me preocupa el factor recambio. O sea, si este era el titular, el suplente me da un miedo espantoso, ¿no? O sea, si este que habíamos elegido era el que era el titular, entonces el que va a venir atrás solo para representar a Cabildo Abierto, con la única intención de que ocupe el asiento de Cabildo Abierto, me resulta aterrador. Lo curioso es que más de varias de estas situaciones que han tenido a figuras de Cabildo Abierto en posiciones incómodas y que los han llevado a tener que dejar cargos, etcétera, surgen de internas, ¿no? De fricciones dentro del propio partido, ¿no? De alguien que va a un medio de comunicación y le lleva la grabación tal o antecedentes de dichos de fulano o lo que había publicado en Facebook Mengano, ¿no? Sí, son el resultado de vendetta y también son el resultado del periodismo. Digo porque últimamente gusta mucho esto de hablar del blindaje mediático y decir que los medios todos estamos ocultando cosas que tienen que ver con el gobierno cuando hace las cosas mal, y a la vista está que no. De hecho, extiendo la felicitación, varios de esos casos fueron notas publicadas por el Seminario de Búsqueda puntualmente, en varios de esos casos. O sea que también eso, son resultados de vendetas y también del trabajo de periodistas. ¿Quién tiene algo más para decir? Fernanda, ¿te quedó, no? ¿Te quedó pendiente? Yo tenía, no, yo tenía una cosita. ¿Sí? Pero adelante, Fernanda. Voy. No, cortito también. Yo creo que estas cosas, que creo que es un episodio más de
de un camino que se está transitando, tendrían que llamar a la madurez de todo el sistema político y justamente hacer hincapié en qué es esto que está pasando, ¿no? Cuando se desprecia al sistema y a ciertas prácticas, creo que también es un problema que están teniendo los partidos políticos de que gran parte de la dirigencia hoy no está a la altura de señalar y de cerrar filas en cuanto a decir, este tipo no es un servidor público. Y vuelvo a insistir en este concepto porque creo que hay códigos que se tienen que cuidar entre todos y que también todos tenemos que ser conscientes de que si la gente hoy eligió Cabildo Abierto, bueno, vamos a ver en las elecciones que vienen qué pasa, pero digo, también están reclamando algo que nosotros no sabemos atender. También nos habla de parte de la sociedad que es legítimo su voto y intentar canalizar hay algo eso, contradictorio ahí, ¿no? Si me permitís... ¿En qué sentido? No, eso, que la votación de Cabildo Abierto, evidentemente, la alta votación incluye un mensaje, ¿no? De insatisfacción, de búsqueda de otros caminos, pero después resulta que quienes en nombre de Cabildo Abierto ocupan posiciones de gobierno tienen mentalidades como esta. A eso iba, ¿no? Por eso yo quiero ver en la próxima elección cuál es el resultado, porque yo entiendo que fue un discurso basado fuertemente en el tema en contra de la corrupción de los políticos, mucho por este lado, y bueno, y en este tiempo se ha demostrado que algunos dirigentes lo que persiguen son purgas y cargos. Entonces, nada, creo que vamos a ver qué pasa en las elecciones que vienen, pero que tenemos que entender que hay una parte de la población en la que no le estamos llegando y que es responsabilidad del sistema político, de los partidos políticos. Uh-huh. Creo que tenemos que tener la madurez suficiente y hacernos cargo de este fenómeno. A mí me parece, perdóname, pero yo creo que en realidad, si bien tiene una votación importante, hay una votación mucho más importante de quien hoy está en la oposición. Y en este tipo de cosas, y tomando en cuenta las cosas que está señalando y haciendo Cabildo Abierto, deberían plantearse los demás partidos democráticos con quién tienen que conversar, dialogar y buscar puntos de acuerdo. Si es con un partido que manifiesta este tipo de cosas o con los otros, aunque sean oposición y no coincidan en todos los objetivos. Y quiero señalar una cosa que me parece muy importante. Se dijo que la grabación fue legal. La grabación no fue ilegal. Es perfectamente legal y además hay que defenderla desde el punto de vista de lo que se está poniendo en juego es la gestión pública. Y eso es fundamental. Así que yo creo que... sí, la referencia a legal o ilegal capaz que no era la adecuada. Pero sí estamos hablando de una especie de cama, entre comillas, ¿no? O sea, ex dirigente de Cabildo Abierto, expulsado, etcétera, va y le tira de la lengua a Montaño y lo graban. De eso, en definitiva, se trata. Uno es responsable de lo que dice. Y creo que lo que dice es lo que piensa, y eso es lo más grave. Es más, está orgulloso. ¿Perdón? Está orgulloso. Está orgulloso de lo que dice, de lo que hace. Enseguida completamos la tertulia de este lunes.